Vamos a leer, por favor, en el libro de Romanos, capítulo 6. Y para ello le pido si se puede poner de pie un momento. Romanos, capítulo 6, leemos los versículos 1 al 8. Al 8, decía Riverito. Dice el apóstol Pablo: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque recuerde, él decía que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces él está preguntándose, para que sobreabunde la gracia, ¿vamos a permanecer en el pecado? Le decía él a los romanos. Y en el versículo 2 él mismo se responde: en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Hasta ahí nomás. Vamos a orar. Cierre sus ojos por un momento y vamos a orar. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús por esta noche. Señor, estamos aquí en tu casa una vez más. Nos permites estar aquí una vez más, Señor, y para nosotros es una bendición saber que hay una palabra preparada para cada uno de nosotros. Señor, hay una palabra rema que se activará en nuestro corazón a través de tu Espíritu Santo. Por eso te pedimos, Dios, que a través de esta palabra tu Espíritu Santo esté trayendo en nosotros revelación. Tu Espíritu Santo esté hablándonos, Señor, para renovar el espíritu de nuestra mente, para cambiar nuestros pensamientos, para transformarnos y hacernos cada vez más parecidos a vos, Señor. Que la imagen de tu Hijo Jesucristo sea formado en nosotros a través de este mensaje. En el nombre de Jesús bendecimos a los que están mirando a través de Facebook. Señor, ahí en sus casas donde estén mirando, Señor, tu presencia los visite, los toque. Que tu presencia cambie los hogares, transforme el corazón de las personas, Señor, que familias sean restauradas en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestra vida y por todo lo que haces en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Puede tomar su asiento. El apóstol Pablo estaba hablándole a los romanos acerca varias palabras interesantes para ellos y para nosotros. Él hablaba de ser muertos, de ser sepultados. Parece un mensaje para Halloween, ¿no es cierto? Habla de muertos, habla de ser sepultados juntamente con Cristo, habla de ser crucificado juntamente con Cristo, habla de revivir, de vivir nuevamente, de que Dios nos da una nueva oportunidad a través de Jesús, a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Dios nos dio una nueva oportunidad. El apóstol Pablo estaba hablando acerca de este mensaje. No era un discurso de Halloween, sino al contrario, este era un mensaje que trataba de inspirar vida. Porque, como dice el apóstol Pablo en uno de los versículos que acabamos de leer, dice que nosotros fuimos crucificado juntamente con Cristo en la cruz. A pesar de que Cristo fue crucificado hace más de 2000 años, nosotros por la fe fuimos crucificados con Él. Pero el apóstol Pablo dice que si fuimos crucificados con Él, si morimos con Él juntamente, también somos resucitados. Y si morimos
con Él, también viviremos con Él. Esto es una esperanza que nos da, esto es una alegría para nosotros los hijos de Dios de saber que tenemos posibilidad de vivir con Él, que tenemos posibilidades de vivir la vida de Él. Amén. Si Jesús pudo vencer al pecado, la Biblia dice que Jesús fue a la cruz sin mancha, sin pecado. Él fue como, él sustituyó al cordero que usaban los hebreos en el tiempo de la Pascua. Mataban un animal, un cordero. Ese animal tenía que ser sin mancha, sin defecto, sin nada, sin ningún problema, ninguna enfermedad, sin nada. Ese animal tenía que ser perfecto, porque representaba a Jesús. Y así Jesús fue a la cruz. Por eso el sacrificio de Jesús es válido, porque Jesús fue sin mancha y sin pecado. La Biblia dice que Jesús fue obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y justamente cuando la Biblia dice que Jesús fue obediente y obediente hasta la muerte, está hablando del pecado. Porque el pecado, nosotros cuando hablamos de pecado pensamos en, no sé, en algo que hacemos, en algo determinado. Pensamos en un pecador y pensamos en una persona mala. Pero la Biblia dice que todos nosotros habíamos pecado. Porque el pecado es simplemente desobedecer a Dios. El pecado es simplemente hacer lo contrario a lo que Dios quiere para nosotros. Por eso la Biblia dice que todo aquello que nosotros sabemos que es bueno, que proviene de Dios y que viene con la mejor intención para nosotros, y sin embargo no lo aceptamos o no lo hacemos, eso mismo nos será contado por pecado. ¿Qué es lo que nos es contado por pecado? La desobediencia. Porque el pecado es simplemente desobedecer a Dios. Dios nos llamó desde antes de la fundación del mundo. Antes de estar en el vientre de nuestra madre, Dios nos había elegido. La Biblia dice que Dios nos eligió antes de estar en el vientre de nuestra madre. Nos dio un propósito, nos dio un destino. Él planificó nuestra vida. Él planificó dónde íbamos a nacer, cuándo íbamos a nacer, con quién íbamos a nacer. Porque Él tiene un propósito para cada uno. Ahora, cuando la persona rechaza ese propósito, rechaza la vida de Dios para dedicarse a su propio propósito, eso es pecado. Entonces el apóstol Pablo dice, ¿qué vamos a hacer? En el versículo 1, para que abunde la gracia, vamos a vivir en el pecado, vamos a seguir pecando, vamos a seguir desobedeciendo a Dios, vamos a seguir viviendo, como decía María Marta Serra Lima, a mi manera voy a seguir viviendo. Frank Sinatra decía, siempre he vivido a mi manera. Y María Marta Serra Lima decía, siempre he vivido a milanesas. Los chicos ni saben quién es. ¿Sabés quién es? Te perdiste una cantante como María Marta. Buscala en YouTube. Pablo dice, ¿por qué vamos a seguir viviendo en el pecado? Y en el versículo 2 él se responde y dice, de ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Cuando el apóstol Pablo dice, los que hemos muerto al pecado, está hablando a aquellos que han renunciado por su propia voluntad al pecado, a desobedecer a Dios. Los que han aceptado por su voluntad a vivir de acuerdo a los principios de Dios, de acuerdo al plan, al propósito que Dios tiene. Cuando nosotros decimos, yo muero al pecado, estoy reconociendo que hay una vida de Dios que es buena, agradable y perfecta para mí, pero también estoy reconociendo que hay una vida contraria a la de Dios, que no es buena, no es perfecta, que tiene siempre la vida que está lejos de Dios, siempre termina viviendo una vida de necesidad, de problemas, de escasez, de sufrimiento, porque lo que nos da justamente tener la vida buena, agradable, perfecta, es estar unido a Dios, es tener a Dios. Y cuando decimos de estar con Dios, no hablamos de religión, porque muchas veces la religión apartó al hombre de Dios, a Dios, sí, al hombre de la presencia de Dios. La religión es simplemente
algo para tratar de controlar al hombre, para encasillar al hombre en un grupo de dogmas, de requisitos, de prohibiciones, para encaminarlo hacia a un camino. Y es mentira, dice, que todos los caminos van a Dios, nos llevan a Dios. Hay un solo camino que nos lleva a Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando nosotros aceptamos a Jesús en el corazón, aceptamos la vida de Dios en nosotros. Por eso Pablo dice, lo que hemos muerto al pecado, lo que hemos decidido dejar de vivir una vida lejos del propósito de Dios para nosotros, los que hemos elegido vivir una vida lejos del pecado, lejos de la desobediencia. Versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en la muerte? Usted recuerda, el bautismo tiene que ver con la muerte y resurrección de Jesús. Cuando la persona es bautizada, nosotros bautizamos a la persona, la sumergimos en agua. Cuando nosotros bautizamos a una persona, representa la muerte de Jesús. El viejo hombre, aquella persona que vivía una vida de pecado, queda sepultada como Jesús fue muerto en la cruz, pero después fue llevado a una tumba. El viejo hombre, esa persona que vivía pecando, queda sepultada bajo las aguas. En estos días mirábamos, no sé con quién hablaba, que mirábamos unos videos de unos pastores que bautizaban a alguien en el río y lo dejaban en el agua como un minuto. Y la persona sacudía las manos así, y el pastor se aseguraba de que esté bien muerto, el viejo hombre. Por las dudas, un ratito más, decía. Y después el mismo pastor bautizaba a las mujeres, las hacía bautizar con la boca abierta. Para que se ahogue la lengua, decía el pastor. Pero malo, ¿no? El bautismo tiene que ver con la muerte de Jesús. Ahora, cuando nosotros emergemos del agua, cuando nos levantan del agua, y salimos ahí todo mojado, horrible para la foto, y siempre están los que te sacan fotos ahí, ¿viste? Cuando te están levantando y salís... El agua todo despeinado, el pelo todo, la ropa toda apretada, todo. Los manda el enemigo eso. Cuando te sacan del agua, cuando salís del agua, representa la resurrección de Cristo. Cristo murió, fue puesto en una tumba durante 3 días, pero al tercer día resucitó. Entonces Pablo dice, ¿no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él, hablando del bautismo, para muerte por el bautismo, siempre la muerte espiritual, la muerte de nuestra alma, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida. El bautismo en agua representa una nueva vida. Por eso, ¿quiénes son los que se bautizan? ¿Aquellos a los que se los obliga a bautizar? No, es una decisión personal. ¿Ve? Por eso nosotros bautizamos a las personas cuando ya tienen una edad más o menos razonable, para una edad en la que pueden ser conscientes de lo que están haciendo. Bueno, va Altilauti, Nico, ya se bautizan, y no sé si son conscientes ellos en su vida, pero saben lo que hicieron, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque cada persona decide, porque el bautismo es simplemente la decisión de morir a la vieja vida, de morir al viejo hombre, de todo lo que la Biblia dice. Todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Él nos da una oportunidad de volver a tener una vida nueva. No es que aprovecha, ay pastor, yo me quiero deshacer de mi esposo, así que me bautizo y cuando me levanto soy una nueva persona. Todos las viejas pasaron, quedaron atrás. Ahora me busco uno nuevo, no. La manera en que vivíamos, Dios nos da la posibilidad de vivir una vida nueva, de vivir nuevamente
una vida de fe, de poder, de milagros. Versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Ve? Tengamos una vida nueva. La intención de Dios haciendo que su Hijo muriera en la cruz del Calvario y resucitara al tercer día, era para darnos el ejemplo de que podemos tener una vida nueva. La Biblia dice, todas las cosas viejas pasaron. O sea que cuando nosotros venimos a Cristo, venimos al camino de Dios, y nosotros llevábamos una vida de dolor, de sufrimiento, todas esas cosas tienen que quedar en el pasado. Y no es que es por arte de magia, me sumergen en el agua, cuando me levanto ya no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay... Bueno, sí, es glorioso si pasa de verdad, porque puede pasar, pero Dios nos da la oportunidad, dice la Biblia, que Él es quien transforma nuestro lamento en baile. Dios cambia nuestra enfermedad en sanidad, la pobreza en riqueza. Dios cambia toda nuestra vida. Yo tengo la experiencia, hace muchos años que estoy en el camino de Dios, desde los 9 años, yo siempre le digo, desde el año 85, y pude ver en todo este tiempo muchas familias, inclusive en mi propia familia, he visto milagros y he visto cómo Dios ha hecho infinidades de cosas. La restauración del matrimonio de mi papá, de mi mamá, cómo Dios sanó a mi papá de asma, cómo Dios sanó a la mayoría de mi familia, cómo Dios me sanó a mí de muchas enfermedades. Yo les conté los otros días, cómo Dios me sanó cuando tenía 9 años. Muchas cosas he visto en muchas personas, muchos de ustedes que en las redes, ahora que hicimos las redes, van subiendo testimonio de cómo Dios va obrando. Porque Dios tiene algo preparado para nosotros y la Biblia dice que es bueno, agradable y perfecto. Amén. Esa es la vida que Dios tiene preparado para nosotros. Dice el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, o sea, si vamos a tomar el ejemplo de su muerte, ay, yo estoy crucificado, él mismo, Pablo decía de su persona, él decía, estoy crucificado juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ya no hago lo que yo quiero. Ahora yo no puedo decidir porque estoy muerto, estoy crucificado. Si nosotros nos vamos a poner en ese ejemplo, estamos muertos con Cristo, así también, dice el versículo 5, lo seremos en su resurrección. O sea, no podemos tomar las cosas de Dios por la mitad. Estoy crucificado juntamente con Cristo, estoy muerto con Cristo. Listo, ahí quedó todo. No podemos ser un muerto, bueno, iba a decir un club de fútbol, pero no, se va a armar lío. No podemos ser un muerto solamente. Si morimos con Cristo, también resucitamos con Cristo. Recuerde que Cristo no se quedó muerto. ¿Cuál es la intención de Dios? Cada vez que en la Biblia dice que debemos morir a la carne, morir al viejo hombre, ¿cuál es la intención de Dios? No que nos quedemos muertos. Al contrario, la intención de Dios es que nos muramos para que resucitemos en una nueva vida. ¿Amén? Esa es la intención de Dios. Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. El cuerpo del pecado sea destruido. ¿Ves? Dios no anda con vueltas. Dios no dice para que el cuerpo del pecado sea dormido y anda en silencio para que no se despierte. No, para que el cuerpo del pecado sea destruido. No hay chance de que vuelva a levantarse el viejo hombre. No hay posibilidades. Cuando yo decido morir al viejo hombre, no hay posibilidad de que vuelva a resucitar, a renacer ese viejo hombre ya no existe. Ahora muchos tienen a ese viejo hombre como Jason, el de las películas de terror. Vieron que hay como 13 películas. Lo mataban en una y en la otra película sacaba la mano de la tumba y resucitaba a Jason y otra vez con la sierra eléctrica rompiendo una puerta y otra. Jason 5, 6, 7.
¿Cómo? Y resucitó por el rayo. Bueno, en algunos el viejo hombre es así: Señor, muero al viejo hombre, lo mato, lo crucifico, le corto la oreja, la cabeza, Señor, lo destripo, le saco las tripas espiritual, Señor, se la doy a los perros del diablo. Y 2 semanas después sale el viejo hombre así de la tumba otra vez y dice: oh, pastor. No, el apóstol Pablo dice que el cuerpo del pecado es destruido, no hay chances. Cuando algo es destruido, ¿a quién no tuvo que cambiar el celular porque el celular se le cayó y le dijeron: no, ya no hay nada? ¿Quién tiene hijos chicos, bebés, niños a que le dan el chupete electrónico? ¿Vieron que dice que el celular es como el chupete electrónico? Cuando los chicos lloran, tomaban el celular. Antes los papás le enchufaban el chupete en la boca a los chicos y ahora lloran los bebés y toman el celular. Dicen los psicólogos que el celular pasó a ser el chupete electrónico. Ahora, ese bebé no tiene muchas veces tanto control de sus manitos. Y se le cae el celular y chao, sonó. Ay, mi hijo me rompió el celular. Ponen Facebook: estoy sin celular. No hay chance, fue destruido. Así es el pecado. El cuerpo del pecado debe ser destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Y ahora con este versículo, que el cuerpo debe ser destruido a fin de que no sirvamos más el pecado, comienzo a explicarles lo que tengo para explicarles hoy. Si yo les pregunto: ¿para qué Jesús murió en la cruz? El domingo tuvimos cena del Señor donde recordamos la muerte y resurrección. Cuando Jesús partió los panes con los discípulos, le dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Tomó una copa y dijo: esta sangre es el nuevo pacto en mi sangre. La sangre de Cristo nos limpia de pecado. Ahora, ¿para qué Jesús murió en la cruz? A ver, 2 voluntarios que se animen. ¿Otro? Bueno, ya son 4, 2 dije. Si el efecto de la cruz estaría limitado a la redención del pecado, porque vieron que siempre decimos: Jesús murió en la cruz para perdonarme de mis pecados. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos dicen eso? La Biblia dice eso. Pero sin embargo, la obra de la cruz no queda limitada al perdón de pecados. Porque si la obra de la cruz, si el sacrificio de Jesús de morir en una cruz quedaría solamente limitado al perdón de pecados, la obra de la salvación sería incompleta. Estaría incompleta la salvación. Ahora, ¿por qué Jesús murió en la cruz? No solo para perdonar nuestros pecados, ¿sí? La sangre de Cristo derramada en la cruz dice que nos perdonó de todo pecado, sino también para quitarle el poder que el pecado tenía. Porque el pecado no solo maldecía nuestras vidas, sino que el pecado era el Señor de nuestras vidas. Ahora, cuando Jesús muere en la cruz, no solo quita la maldición del pecado en los corazones del ser humano, sino que también le quita el poder, rompe el poder, destruye el poder, le quita el poder que el pecado tenía sobre las personas. Entonces ahí sí, la obra de Jesús en la cruz es completa. Si solamente sería para perdonar de pecado, eso salvaría a las personas de la maldición del pecado, pero no la libraría del poder que el pecado tenía sobre las personas. Entonces, ¿qué pasaría? La persona sería salva, sería perdonada de su pecado, pero seguiría pecando, porque el pecado tendría poder y autoridad sobre su vida.
Pero el apóstol Pablo dice que el pecado, el cuerpo del pecado fue destruido, ya está, no hay chance de que el pecado vuelva a tener señorío sobre mi vida, sobre mi cuerpo, no hay posibilidades. La obra, Cristo no solo murió para librarnos del pecado, sino para destruir el poder que el pecado tenía sobre las personas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En la cruz, Cristo salvó a las personas del pecado, pero también le quitó el control que el pecado tenía sobre las personas, sobre cada uno de nosotros. Por eso hay personas que decían que intentaban dejar de pecar y no podían, por eso tenían que matar un animal. Cada vez que pecaban, tenían que agarrar un animalito, sacrificarlo y pedirle perdón a Dios. Pero Dios dijo, basta, ya está, basta de matar animales. La intención de Dios era que ahora el hombre tuviera la oportunidad de comenzar una nueva vida y mantenerse en esa vida, sin la necesidad de volver a pecar. Porque el problema no eran los animales que se mataban, el problema era que el pecado seguía teniendo autoridad sobre las personas. Por eso los hombres seguían pecando. Pero cuando nosotros le damos nuestro corazón a Dios, cuando nosotros renunciamos al pecado, cuando rechazamos al pecado de nuestra vida y le damos la autoridad a Dios, Dios rompe esa autoridad, las cadenas que nos ataban del pecado, y ahora el pecado no tiene más dominio sobre nosotros. O por lo menos eso es lo que tendría que pasar en cada uno de nosotros. Por eso cada día debemos crucificar al viejo hombre. Cada día, no es una sola vez. Cada día yo debo crucificar al viejo hombre que me persigue, no el viejo de la bolsa. El viejo hombre, ese Claudio del pasado, ese José del pasado, esa Mónica del pasado. El otro día estaba hablando ahí con la pastora de antes y yo escuchaba y paraba la oreja y decía, ajá. Ahora entiendo, ¿no? Cuando hablamos con los pastores, Miri y Darío, el viejo hombre, si llegara a volver, terrible el viejo hombre, ¿no? Yo fui santo desde chiquito, yo nunca tenía pecado. Es más, a veces venían los pastores de jóvenes, cuando yo estaba en el grupo de jóvenes, y hablaban del pecado y todo, y yo decía, ¿de qué están hablando? Es más, a veces quería pecar, hacer algo para ver lo que se sentía, ¿no? La Biblia dice que el viejo hombre debe ser crucificado. Decirle que está al lado, tenés que crucificar a tu viejo hombre. Hay que matar al viejo. La manera en que Dios trata con los hombres, ¿vieron que la Biblia dice que Dios es quien perfecciona la obra que comenzó en nosotros todos los días? Bueno, ¿cómo es que Dios perfecciona la obra en nosotros? ¿De qué manera Dios perfecciona la obra en nosotros? Nosotros cuando leemos este texto, pensamos que Dios nos perfecciona cada día, que Dios está con un martillito y un cincel y cada día, o con una lima, la piedra pómez, ¿vieron la piedra pómez? Y que Dios dice, ay, mirá, por acá, esto le falta corrección, a ver, y Dios. Una vez me dijo alguien, pastor, ¿quiere bajar la panza? Lo mejor para bajar la panza es el limón. Le digo, ¿cómo hago? ¿Lo tomo en ayuda? No, tiene que tomar un limón, una lima grandota y pasársela en la panza todos los días, me dijo. Así es Dios. Pensamos nosotros que así trabaja Dios. Él es quien perfecciona la obra, todo, y que Dios agarra el limón ahí, la lima, el cincel, la amoladora como tonto y retonto en las uñas, salía en chispa. Pensamos que Dios trabaja así. No, ¿cómo es la manera que Dios tiene para trabajar con nosotros? Haciéndonos morir. Dios no está todos los días ahí, a ver, y si le retoco un poquito de acá, le levanto un poquito le pongo pómulos, los labios.
Dios no es así. ¿Cómo Dios trabaja con nosotros para que podamos llegar a la perfección? La Biblia dice que la voluntad de Dios es que en nosotros que seamos perfeccionados, haciendo que la imagen de su Hijo Jesucristo more en nosotros. ¿Y cómo es eso? Muriendo, crucificando el viejo hombre para renacer en una nueva vida. Nosotros morimos al viejo yo, muero al viejo Claudio y resucito siendo igual a Cristo. Esa es la manera que Dios tiene que llevar. Pero ¿por qué dice la Biblia que todos los días Él perfecciona? Porque todos los días Él nos tiene que convencer de que tenemos que morir. Todos los días Él nos dice, hay que matar al viejo. Me acordé de la canción, hay que matar al lobo. No, matar se decía. Ah, sacar. Bueno, lo mío era más drástico. Mi papá era así, entonces no hablabas. Colosenses, por favor, poné en la pantalla Colosenses 3:5. Colosenses 3:5. Qué rápido, ni agua me deja tomar. Wow. ¿Qué dice? El apóstol Pablo también está hablando a los habitantes de una ciudad llamada Colosa, los colosenses. ¿Qué les dice? Haced morir lo terrenal en vosotros. ¿Y qué es lo terrenal? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Por eso, ¿ve? Que el pecado, está hablando de pecados, pero está hablando de hijos de desobediencia, porque el pecado es simplemente desobedecer a Dios. ¿Ve? El apóstol Pablo decía, y no solo le decía a los romanos, a los colosenses también, tienen que hacer morir las obras de la carne. Y por las dudas, por si no se enteraron cuáles eran las obras de la carne, les dice fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Por eso cada día debemos crucificar al viejo hombre. Porque esa es la razón por la que muchos no logran hacer que el reino de Dios le funcione. Hay gente que dice, la verdad que esto de venir a la iglesia no me funciona. O hay gente que dice, no sé si esto es real, no sé si esta iglesia está Dios porque estoy viniendo y las cosas siempre siguen igual, siempre sigo con problemas. El problema no es Dios, el problema no es el poder de Dios, el problema no es la iglesia, el problema no es las hermanas del buffet que te dan la empanada fría, la pizza ahí, que calientan la empanada cuando empieza la reunión, pero al final de la reunión ya está fría. No es nada de eso. El problema es que muchas personas quieren recibir todo lo de Dios, pero sin morir a la vieja vida. Y Dios no puede darnos nada nuevo si seguimos viviendo de la vieja manera. Porque la condición de Dios para que nosotros podamos vivir la vida buena y abundante que Él tiene es que muramos al pecado y resucitemos en una nueva persona. Amén. Por eso a muchos no les funciona el reino de los cielos, porque nunca crucificaron al viejo hombre. Por eso Pablo decía, si morimos con Él, también vivimos con Él. Si morimos a la vieja vida, resucitamos en una nueva vida. ¿Amén? Diga conmigo, si muero a la vieja vida, resucito en una nueva vida. Dígaselo a alguien que tenga cerca, si morís a la vieja vida, resucitás en una nueva vida. Así se le queda grabadito. El pecado ya no tiene el poder para ser Señor sobre nosotros, porque Jesús se encargó de eso en la cruz. El pecado ya no puede gobernar nuestra vida. Por eso nosotros tenemos algo llamado, la Biblia dice que nosotros no
no tenemos un espíritu de temor. La Biblia dice que Dios nos dio un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Tenemos un espíritu de poder, tenemos un espíritu de amor y de dominio propio. Esas tres cosas para decir no, para ser fuerte ante la tentación, para ser fuerte ante la tentación del pecado, ante la tentación de querer matar a alguien. A veces te pasa, ¿no?, que querés agarrarlo como Homero Simpson a Bart. Pero somos fuertes, tenemos un espíritu de amor. A pesar de las cosas que nos hacen los demás, tenemos un espíritu de amor. Dios es amor. Y si Dios está en nosotros, amamos aún a aquellos que nos lastiman. Ojo, esto no significa que debemos permitir que nos lastimen. Son dos cosas diferentes. Por eso yo predico acerca de amar a aquellos que nos lastiman, y para defenderse Eduardo enseña clases de defensa personal. Cipalqui era, ¿no, Edu? ¿Qué es la diferencia de Cipalqui con otras? ¿Es coreano? Muy bien. Debemos traer el poder de la cruz sobre nosotros y dejar que se nos revele lo que sucedió en la cruz. Cristo no solo pagó el precio por nuestros pecados, sino que nos dio el poder para vencer el pecado. Vamos a hacer como He-Man, levante su mano y diga conmigo: yo tengo el poder. Ahora el pecado no tiene poder sobre nosotros. Nosotros tenemos el poder sobre el pecado. El poder para decir no. Como dicen por ahí, no es no. Bueno, es de verdad. No es no. Cuando el diablo nos tienta, tenemos el poder para decir no. Mire, Jesús rechazó al diablo en el desierto. Dice que fue llevado por el Espíritu al desierto y fue tentado por Satanás. Y en las tres tentaciones que el diablo le presentó a Jesús, Jesús dijo no. Al punto de que dice la Biblia que Satanás huyó de Jesús. Y Jesús todavía no había muerto en la cruz. O sea que Jesús lo hizo desde su voluntad, desde su deseo, sin tener el poder de la cruz. Él todavía no había muerto, recién empezó. O sea que para nosotros ahora es más fácil. No tenemos que luchar contra el diablo, contra el pecado, las tentaciones con nuestras propias fuerzas. Porque ahora tenemos el poder de la cruz, el poder que Dios nos entregó a través de la cruz para decir no al pecado. Cada vez que somos tentados, nosotros tenemos el poder para decir no. ¿Amén? Mire, Primera de Juan, vamos a buscar Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. 8 y 9, vamos a leer. Primera de Juan 3, 8 y 9. El que practica el pecado, ¿es de quién? Y no está hablando de Independiente. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por eso todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Cuántos nacidos de Dios hay acá? Miren a alguien de los que levantaron la mano y digan: los nacidos de Dios no practican el pecado. Con bronca se lo dijiste. ¿A quién le dijiste eso? Porque la simiente de Dios, sigue diciendo, permanece en él, en Dios. Y él no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora, ¿cómo hacemos para morir al viejo hombre? Esta es la gran pregunta. ¿Cómo hacemos para morir al viejo hombre? Cediendo su señorío, cediendo al señorío de Cristo y no haciendo las obras de la carne. ¿Cómo morimos al viejo hombre? Entregando el control de nuestra vida a Dios. Nuestra alma, nuestra carne, entregándosela a Dios.
y no haciendo las obras de la carne. El apóstol Pablo también le enseñó a los Gálatas acerca de cuáles eran las obras de la carne. ¿Sabe cuáles son las obras de la carne? Vamos a ir al libro de Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Gálatas 5, 19 al 21. El apóstol Pablo le decía a los Gálatas: y manifiestas son las obras de la carne, que son y el 21. Hay obras de la carne para hacer dulce. Tremendas. Dice el apóstol Pablo, no rechacen las obras de la carne, que son adulterio, ni sabemos lo que es eso, ¿no? Fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. Mire, hasta cuando nos enojamos y nos peleamos con un amigo, con algún familiar, con la suegra, eso también son obras de la carne. Las enemistades, los pleitos, ¿ves? Cuando nos enojamos, celos, tener celos de otra persona, celo por las cosas que tiene otro, por las cosas que alcanza, iras, también, ¿vieron esa gente que se vive enojando por todo? Y ira es más que enojo. Contienda, esos que andan peleando con todos. Disensiones y herejías. Envidias. Uy, ¿usted conoce algún envidioso? No, no hay nadie envidioso, ¿no? Envidias, homicidios. Borrachera. Borracheras. Orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, les digo, los reto, los vengo a retar ahora, decía el apóstol Pablo, los corrijo, como ya les había dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Ve? Y cuando hablamos de heredar el reino de Dios, no estamos hablando de morirnos, irnos al cielo y que nos hagan ala y que nos den un arpa. No estamos hablando de ir al cielo. Cuando estamos hablando de heredar el reino de Dios, estamos hablando de todas las cosas que Dios planeó para nosotros aquí en la tierra. ¿Eh? Heredar el reino de Dios es vivir conforme a lo de Dios aquí en la tierra. ¿Recuerda a Jesús? Cuando le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Ustedes oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, aquí en la tierra. Eso es el reino de Dios. Que venga tu reino. Yo no me tengo que ir allá arriba al cielo a tu reino. Tu reino tiene que venir a mí mientras estoy aquí en la tierra, para que viva conforme como se vive en el cielo, pueda vivir aquí en la tierra. ¿Ve? Ese es el reino de Dios. El plan de Dios es para que nuestra vida cambie aquí en la tierra. Cuando yo era chico, una pobreza teníamos terrible, ¿no? Decía alguien, una pobreza marca cañón. Terrible. Y en la iglesia nos decían que está bien, que ser pobre era digno, era de Dios. Y que algún día, cuando ya no estemos más en esta tierra y nos vayamos al cielo, la Biblia dice que ya en el cielo hay calles de oro, mar de cristal, que Dios fue a preparar, que vamos a tener cada uno una corona en nuestra cabeza. Y yo decía, pero yo entonces me quiero morir acá. Ando con hambre, descalzo, la ropa toda rota y en el cielo tengo calles de oro. Me voy a vivir al cielo. Y uno quería morirse para ir a disfrutar de todo eso, ¿no? Porque ese era el evangelio escapista. Bueno, tenías que
acostumbrarte a vivir todo lo que te pasaba, nada de cambio, nada de que Dios te cambiaba, que Dios te ayudaba, nada, era conformarte a vivir lo que te tocaba vivir acá, para que allá en el cielo tengas una corona. Y si soportabas más que otro, capaz que en el cielo te daban una corona más grande que otro, más pesada, ¿no? Y entonces en el cielo íbamos a andar nosotros con la corona, a ver, ¿tu corona cuánto pesa? Oh, mirá la mía. ¿Qué corona? ¡Qué corona que tengo, eh! Llegábamos todos al cielo y... Josu, ¿esa es tu coronita? Esta corona te dieron... Pero se equivocaron, Josu, mira la corona que te dieron, anda a buscar. Y esa era la idea, lo que nos enseñaba, que íbamos a tener una corona de acuerdo a nuestras obras, lo que... Sobras, no nuestras obras. Pero la intención de Dios no es esa. La intención de Dios es que podamos vivir aquí en la tierra como en el cielo. ¿Amén? ¿Cuántos saben si en el cielo hay enfermedad? Hay una canción de Juan Luis Guerra que dice, en el cielo no hay hospital, Él te quiere sanar acá. Está buena, después búsquenla en Spotify o en YouTube. En el cielo no hay... ¿Cuántos saben si en el cielo hay pobres? Jesús estaba hablando y dijo, cuando la mujer rompió el frasco de alabastro y lo tiró sobre Jesús, y uno de sus discípulos dijo, ¿por qué esta mujer arroja ese perfume tan costoso? Se podría haber vendido y haberse dado a los pobres. Jesús dijo, los pobres siempre estarán entre ustedes. El problema es que Jesús no aclaró quiénes eran, ¿no? Así los ayudamos ahí. O sea que los pobres están aquí en la tierra, los pobres no están en el cielo. Porque en el cielo no hay pobreza, no hay necesidad, no hay escasez. ¿Amén? En el cielo no hay enfermedad, en el cielo no hay muerte. En el cielo no hay depresión. No sé si en el cielo se nombra la palabra suegra. La Biblia nunca dice suegra. ¿No? La Biblia dice que Pablo, el apóstol Pablo, fue llevado al cielo, así que Pablo se debe nombrar en el cielo. Juan tuvo una visión también que fue llevado al cielo, en la isla de Patmos, cuando escribió el Apocalipsis. Pero nunca escuché que una suegra fuera llevada al cielo, no sé. Perdón, pero... Es más, mire, ¿saben lo que dice la Biblia? ¿Saben lo que dice la Biblia? Que Jesús estaba con sus discípulos y vinieron a avisarle que la suegra de Pedro estaba mal, se estaba muriendo. ¿Saben qué hizo Jesús? La sanó. Claro, si no... Dice que la sanó, Jesús oró por la suegra de Pedro y dice, y esta se levantó de la cama donde estaba acostada y inmediatamente comenzó a servirlo en agradecimiento. ¿Ve? Jesús la sanó para que no se vaya allá arriba, capaz que no haya allá arriba. Morir al viejo hombre, ¿querés pasar, Josu? Morir al viejo hombre, ¿cómo hacemos para morir al viejo hombre? Dijimos, ¿cómo morimos al viejo hombre? Entregando nuestra vida al señorío de Dios, cediendo a Dios el señorío sobre nuestra vida, pero también morir al viejo hombre es cambio de hábitos, de costumbres, de comportamiento. ¿Cómo hago para morir al viejo hombre? Dejo de hacer lo que hacía antes. Porque, como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, estoy crucificado. Si yo estoy muerto, no puedo hacer las cosas que hacía antes. Un muerto, una persona que muere, ya no puede hacer las mismas cosas que hacía antes. Si yo estoy muerto, ya no puedo volver a vivir las mismas cosas que hacía antes. Dios me da una nueva oportunidad. Dios me da la oportunidad de tener una mejor vida, de tener una nueva vida. Dios me da la oportunidad de tener una vida diferente. Si antes vivía de tristeza en tristeza, ahora voy a vivir de gozo en alegría. Si antes vivía con todo tipo de problemas, y bueno, ahora voy a seguir teniendo problemas. Pero Dios me va a dar la fuerza para soportarlo, la capacidad, la sabiduría para resolverlos. Amén.
y Dios va a enseñarme a depender de Él. A que si Dios está conmigo, Dios tiene el control de todas las cosas. Que Él es mi sanador, que Él es mi protector, que Él es mi proveedor, que Él es quien me rescata. Dice la Biblia, me rescata la vida del hoyo, cuando caemos en un hoyo de tristeza, de depresión, de pecado. Él es quien nos salva, quien nos restaura, quien gobierna nuestras vidas y nos da toda clase de bendiciones. Él es el que preparó todas las cosas para nosotros, amén. Por eso, siempre sepamos cuando somos tentados, porque todos podemos ser tentados, todos somos tentados, no está mal ser tentados. Ay, pastor, estoy mal porque fui tentado por el diablo. La tentación no es mala, Jesús fue tentado, pero Jesús no cayó en la tentación. Lo que está mal es caer en la tentación. Pero ojo, ¿por qué está mal caer en la tentación? ¿Por qué está mal ceder al pecado? ¿Por qué está mal ceder al pecado? Porque Jesús ya rompió, le quitó al pecado el poder que tenía sobre nosotros. Entonces, antes de que Jesús muriera, nosotros no teníamos el control, no teníamos la autoridad para decirle no al pecado. Las personas pecaban. Pero ahora, teniendo el poder de la cruz, teniendo la autoridad de Dios para deshacer toda obra del diablo, si ahora caigo en pecado, es por salame. Porque tengo el poder de Dios para decir no. Dios nos dio un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Por eso cada día debemos analizar nuestro corazón. ¿Cómo estoy? Debo cambiar, renovar el espíritu de mi mente. Si antes pensaba mal de todo, si antes tenía pensamientos feos, si antes tenía pensamientos oscuros, si antes tenía pensamientos lujuriosos, pecaminosos, ahora Dios renueva el espíritu de mi mente y ya no pienso como antes. Ahora mi mente está dedicada a meditar en la palabra de Dios, en conocer lo que Dios tiene para mí, en conocer lo que Dios va a hacer para mi vida. Amén. Dios tiene todo un mundo nuevo. Para aquellos que hemos nacido de nuevo, Dios tiene toda una vida nueva. Dios nos dio la posibilidad de vivir una vida totalmente nueva. Amén. ¿Tenés una vida nueva, Mónica? ¿Tenés una vida nueva, Miriam, Lili, Eduardo? ¿Qué quedó del viejo hombre, Edu? Ese fue el viejo hombre, sacó así. Matalo al viejo hombre. ¿Qué quedó del viejo? Claudito, ¿qué quedó del viejo hombre? Amelia, ¿qué quedó del viejo ¿qué quedó del viejo aquel? ¿No? Del viejo que te seguía, el viejo hombre estamos hablando, ¿no? Que siempre nos persigue. ¿A cuánto los perseguía un viejo? Dios quiere sacarte ese viejo que te perseguía, el viejo hombre estamos hablando, obvio, ¿no? Dios quiere sacarte ese viejo que te perseguía y que te hacía mal, y quiere darte una nueva vida. Amén. Mire a alguien que esté al lado y dígale, olvídate del viejo que quedó atrás, del viejo hombre. Dios tiene algo mejor para vos, Dios tiene algo nuevo, algo diferente, algo que va a bendecir tu vida, que va a llevarte a vivir lo mejor de Dios para tu vida. Amén. Póngase de pie, por favor. Así oramos y despedimos al viejo hombre. Es más, algunos subieron acá al salón y el viejo hombre lo está esperando ahí en la puerta, al lado del poste. Cuando usted salga, dígale, no, ya está, ya te renuncié, ya no sos más mío. Déjelo atado ahí en el poste como atamos las motos, la bici. Dios quiere hacer algo nuevo y qué mejor que comience hoy. Amén. Por favor, cierre sus ojos y vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, gracias te damos por la obra de la cruz. Gracias, Señor, porque en la cruz no solo perdonaste nuestros pecados, sino que también nos diste el poder para rechazar el pecado de nuestras vidas.
Gracias, Señor, porque en la cruz no solo quitaste la maldición que el pecado traía sobre nosotros, sino que también nos diste el poder y la autoridad para deshacer toda obra del diablo en nuestras vidas, para rechazar el diablo, para decir, como decía el apóstol Pablo, estoy crucificado juntamente con Cristo, estoy muerto, ya no vivo yo, el que era antes. Y no hay nadie más peor que el viejo hombre que tenía Pablo. Era un asesino, era un religioso. Pero Dios lo transformó, Dios lo renovó. Dios le dijo, ya no vas a ser más Saulo, ahora vas a ser Pablo. Dios le cambió el nombre. ¿Saben que Saulo significa grande? El grande. Cada vez que él decía yo soy Saulo, él decía yo soy el grande. Pero Dios le dijo, no vas a ser más Saulo, vas a ser Pablo. Pablo significa pequeño, chiquito. Dios cambió el corazón de Saulo, quitó todo orgullo de él. Ya no vas a ser más el grande, ahora vas a ser el pequeño, porque yo soy el grande que va a darte poder y autoridad en tu vida. Por eso Dios quiere que todos los días renunciemos al viejo hombre, que todos los días muramos, digamos, Señor, yo renuncio a mis pasiones desordenadas, a las obras de la carne, yo las renuncio. Y acepto tu voluntad para mi vida, acepto tu propósito en mi vida, acepto tu plan, todo lo que tenés para mí, para mis hijos, para mi esposa, mi esposo, para mi familia, Señor, todos tus planes yo los acepto, porque son mejores, seguramente son mejores que los míos. Señor, con mi vida, teniendo mi vida en mis manos y haciendo mi voluntad, hice tantos líos, Señor. Causé tantos problemas en mi vida, en familias, en amigos, en otras personas. He lastimado personas. Pero con mi vida en tus manos, Señor, me diste la oportunidad de tener una nueva vida, de tener una vida de salud. Señor, yo no sé si hoy estaría vivo si mi familia no se hubiera acercado a Dios y te hubiera entregado su vida. No sé si yo estaría vivo hoy en día, Señor, con tantos problemas de salud. Pero aquí estoy, Señor, porque cambiaste la enfermedad en salud. Cambiaste, Señor, los problemas que había en mi casa, de mi familia. Los cambiaste, Señor, y nos sacaste de la necesidad a la abundancia. De la tristeza, depresión, pleitos, a vivir una vida de paz, de gozo, de felicidad. Y sé, Señor, que todo eso no acaba. Sé que cada día, Señor, tu voluntad es llevarnos a vivir algo mejor y superior. Contigo vamos de gloria en gloria, de poder en poder y de bendición en bendición. Contigo, Señor, vamos en avance constante. Por eso, en esta hora, Señor, si aún queda algo en nosotros de esa vieja persona, de ese viejo hombre, si aún queda algo en nuestras vidas de todo nuestro pasado, si aún queda una pizca, Señor, en nuestro carácter de esa vieja persona, si aún quedan celos, si aún queda envidia, si aún queda ira, si aún quedan pleitos en nuestro corazón, cosas sin resolver del pasado, Señor, sácalo, arráncalo, Señor, en el nombre de Jesús. Renunciamos a todo lo que nos ate, a todo lo que nos mantenga viviendo de la vieja manera. Y nos entregamos a ti, Señor, para vivir tener una nueva vida contigo. Nos entregamos a ti, Señor, para que todas las cosas sean hechas nuevas en nuestra vida. En el nombre de Jesús, renunciamos, Señor, al pecado. Renunciamos al diablo, a los demonios. Dígalo conmigo, por favor. Renuncio al pecado, renuncio al diablo, a los demonios, a mis planes personales, a mis deseos, a las obras de la carne. Renuncio en el nombre de Jesús.
Y declaro tu plan, tu propósito en mi vida. Declaro tu voluntad, Señor, en mi vida. Te declaro mi Rey, mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por tu obra en la cruz. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. En la cruz, donde Dios envió a su Hijo, por amor, rescatando lo que se perdió. Dele gracias con sus palabras. Dele gracias, Señor. Sí, Señor. Derribó y destruyó al enemigo. Señor, que tu obra en la cruz se nos revele cada día de nuestras La vidas. victoria Sí, Él Señor. nos dio y ahora libre yo soy. Somos libres, Señor, del pecado, Declaro el poder de toda maldición del pecado en nuestras vidas. La sangre de Cristo. Sí, Señor. Somos libres, Dios. Soy sano, soy limpio, soy Sí, libre Señor. por su preciosa sangre. Gracias, Señor. Declaro el poder de la sangre de Cristo. Sí, Señor. Soy sano, soy Con fe, limpio, declárelo. soy libre Sí, Señor. por su preciosa sangre. Sí, Señor. Declaro el poder. Declaramos el poder de la cruz en nuestra vida La sangre de para traer salvación, pero también para darnos autoridad ante el pecado. Soy En el nombre de sano, Jesús. soy limpio, soy libre. Sí, Señor. por Gracias. su preciosa Gracias. sangre. Gracias. Gracias, Señor. Si puede hacerlo, levante su mano y dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios por darnos la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. Por darnos la oportunidad de ser nuevas personas, nuevas criaturas en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sí, Señor. La sangre de Cristo. Sí, Señor. Soy sano, soy limpio, Sí, soy Señor. libre por su preciosa sangre. Sí, Señor. Soy sano, soy limpio. Vamos, con fe, soy declárelo. libre por Sí, su Señor. preciosa sangre. Oh, sí, Jesús. Sí, Señor. Somos sanos, somos libres. Somos libres, Señor, de toda maldición, de toda opresión, de toda mentira del diablo. Somos libres, Señor, en el nombre de Jesús. En el poder de su Sí, Señor. sangre. Tu sangre preciosa nos ha librado del Hay pecado. poder solo en Él, en Sí, Jesús. Creo en el Oh, poder de su sangre. Y hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder Señor. de su sangre. Sí, Señor. Somos libres, somos libres. Hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Señor. Y hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Y hay poder solo en Él, en Jesús. Creo en el poder de su sangre. Declaro el poder. Declaramos tu poder sobre nuestras vidas. Declaramos tu autoridad, Señor. Declaramos autoridad. Soy sano, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre. Sí, Señor. Declaro el poder.
declaro el poder. Sí, Señor. La sangre de Cristo. Soy sano, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre. Sí, Señor, gracias. Soy sano, soy Gracias, limpio, soy libre por su preciosa sangre. Gracias, Señor. Te damos gracias por todo lo que hiciste por nosotros en la cruz. Porque no solo moriste, Señor, para perdonar nuestros pecados, sino también para deshacer la autoridad que el pecado tenía sobre nosotros. Por eso hoy somos nueva criatura. Por eso hoy, Señor, podemos consagrarnos, entregarnos a ti, Señor, para vivir, para tener una vida única, diferente, para tener una vida sana, Señor, de sanidad. En el nombre de Jesús te damos gracias por todo lo que hiciste por nosotros en la cruz, por todo lo que haces cada día y por todo lo que seguirás haciendo en nuestras vidas, Señor, porque grandes cosas harás en nosotros y estaremos felices. En el nombre de Jesús, Señor, bendice.